56 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Bueno, conferencia de seguridad de Múnich y sobre todo esa fotografía de la OTAN, ¿no? Buscando la manera en la que pueda llegar el apoyo después de ver la parálisis que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Como elemento fundamental de la fotografía del día. Veníamos ya desde hace unos cuantos días, ¿no?, avisando de que se estaba provocando ya un cuello de botella importante, con la mirada puesta en esa conferencia de seguridad de Múnich. Y luego, bueno, pues ahora todo lo que está sucediendo con Navalny, ¿no? La interpretación que se está haciendo de la muerte en prisión de Alexei Navalny, que es una muestra más de esa hipocresía que impera en nuestras supuestas democracias liberales, con una doble vara de medir permanente y una ofensiva sin cuartel para intentar minar lo poco que queda de espíritu crítico en una sociedad que lamentablemente cada día está más lobotomizada. Hemos visto antes las declaraciones de Borrell, yo creo que son el mejor ejemplo de la situación actual. El Kremlin podía haber acabado con este hombre hace años. De hecho, su estancia en la cárcel ha sido una cuestión recurrente en medios de comunicación occidentales, poniéndole como un ejemplo de represión en Rusia, presentándole como un opositor a Putin que quería democratizar el país y acabar con el régimen del tirano. Esa es un poco la fotografía, el dibujo que nos han realizado. Pocos saben que este señor estaba en la cárcel por trabajar para servicios secretos anglosajones con la misión de crear una revolución de color, similar a otras que se produjeron en Europa y que consistieron básicamente en golpes de Estado blandos para imponer gobiernos más sumisos con la Alianza Atlántica. Esto que estoy diciendo yo y que son hechos constatables, pues seguramente para Ursula von der Leyen y para Josep Borrell sea desinformación y estemos haciendo terrorismo informativo. Pero sin entrar en estas cuestiones, que podríamos, pero no vamos a hacerlo, haciendo un análisis geopolítico básico, lo que hay que señalar es que si Putin hubiera decidido asesinar a Navalny, no podía haber elegido peor momento, porque se trata de una muerte que, por duro que sea decirlo, beneficia el discurso de aquellos que quieren desbloquear ese envío de más dinero a Ucrania, lo acabamos de ver en Estados Unidos, también en Europa, lograr un apoyo social que se ha perdido, si alguna vez se tuvo, para evitar que se llegue a un alto el fuego, porque en la actualidad la sociedad europea y norteamericana, sobre todo la norteamericana, es muy consciente de que todo lo que está sucediendo en el este de Europa está repleto de mentiras. La entrevista de Tucker Carlson a Putin, el fin de los combates en Avdiivka, en el Donbass, ciudad que lleva años oponiéndose a los designios de la OTAN, con una población que criticó mucho que la OTAN tuviera presencia cercana, y la política de represión de Kiev, que ahora ha logrado expulsar finalmente Rusia a esas fuerzas militares de Kiev, o el ejército ruso en colaboración con las fuerzas del Donbass. Y la verdad es que sobre el papel el Kremlin no tenía ninguna necesidad ahora de crearse un problema adicional asesinando a Navalny y dando munición argumental a los líderes occidentales que nos están llevando a una guerra total en Europa y que parece que desean, ¿no?, llevarnos a esa guerra total con ese año 2025, que, como sabes, incluso aquí en España ya hay directivos del IBEX, lo contaba Jesús Cacho este fin de semana en Voz Populi, que están preocupados realmente por esta posibilidad. Y esto no es que lo diga yo, es que lo comparten políticos norteamericanos como Steve Gill, que trabajó como asesor presidencial en las administraciones de Bush y Clinton y que tiene muy clara esta situación y que no es nada sospechoso, ¿no?, de promover intereses rusos en su país. Y luego está la cuestión, insisto, de la doble vara de medir, porque aunque creyéramos que Navalny era una adalid de la democracia que estaba encarcelado de forma injusta por un régimen opresor, entonces nos deberíamos preguntar por qué le importa tampoco a Estados Unidos que ciudadanos americanos mueran en prisiones ucranianas, por qué le importa tampoco al gobierno español o le da igual que ciudadanos españoles estén detenidos de forma ilegal en cárceles polacas, por no hablar del caso de Assange, que con independencia de lo que cada uno pueda pensar de su figura, no hay duda de que es un señor que está muerto en vida, a las puertas de ser extraditado a Estados Unidos, con un escrito de acusación con 18 cargos, presentado por la Fiscalía Americana en el año 2019, ampliado en el año 2020, y que es un misil dirigido contra el fundamento, uno de los fundamentos de las sociedades libres, que es el derecho de los periodistas a revelar aquello que el poder quiere ocultar. Tampoco hay que irse tan lejos, ¿verdad? Cuando los periodistas libres no se incluyen en listas elaboradas por la inteligencia británica, nadie alza la voz por nosotros, o cuando los algoritmos nos censuran en nuestras intervenciones. Bueno, pues nosotros seguiremos diciendo las verdades del barquero. Un análisis geopolítico básico de quid pro qué, de qué, a qué beneficia, a quién beneficia todo esto, pues nos puede pues hacer comprobar o apuntar a dónde puede estar la causa, ¿no?, de esa muerte, que a lo mejor es una muerte completamente natural, o este hombre pues había inoculado lo que no debía. José Antonio, eso no podremos saberlo. Tampoco hay ningún tipo de autopsia. Borrell, von der Leyen y compañía ya han hecho esa autopsia y ya saben que ha sido el malo, malísimo Vladimir Putin. La semana pasada, no sé qué opinión tienes al respecto, pues salió toda esa fotografía de que en formato Guerra de las Galaxias, ¿no?, estaría preparando Rusia un arma nuclear por encima de los 3.000 kilómetros, no de los 7.000, que eso impactaría a todas las comunicaciones, nos dejaría como si fuese esto el siglo XII, no se podría hablar por teléfono ni tan siquiera.
¿Qué fotografía te deja también la búsqueda de excusa por parte de la OTAN de, oiga, hay que poner cuanto más dinero mejor, pero ese movimiento de Estados Unidos diciendo algo así como que una especie de Star Wars, ¿no? Que iban a poner ahí una bomba en Sí, el... Sí, ¿qué te ha parecido? es volver un poco a la disyuntiva esta de la Guerra Fría de los años 80. Es verdad que ahora seguramente esto pasa a un segundo plano porque con la muerte de Navalny pues ya todo esto no es necesario, pero solo hacía falta leer las informaciones que salieron publicadas en Estados Unidos sobre esta amenaza de seguridad nacional. Para el que no lo recuerde, sale una amenaza de seguridad nacional. Hay senadores de Estados Unidos que reclaman a la comisión correspondiente donde se iba a tratar esa amenaza que la pusiera en conocimiento del público porque era una amenaza que por lo visto pues iba a ser tan urgente y tan realmente peligrosa que podría afectar a la vida de los ciudadanos norteamericanos. Posteriormente sale esa información que por otra parte iba a aparecer igual en la propia comisión 24 horas después, y en la propia información de la CNN admiten sin tapujos. Yo recomendaría a todo el mundo que se leyera ese artículo porque es, en teoría, una infraestructura, un sistema antimisiles que utilizaría cabezas nucleares y que serviría para atacar a satélites norteamericanos. Punto número 1. Según la información de la CNN, este sistema ni siquiera está construido. Será un sistema que está en proyección, con lo cual, aunque a lo mejor dentro de unos meses o dentro de unos años pudiera ser una amenaza inminente, ahora mismo no lo es, según el propio artículo de la CNN, organismo portavoz del Partido Demócrata y de la Casa Blanca, no lo olvidemos. Y luego, en segundo lugar, el uso de armas pues contra satélites de países extranjeros es algo que lleva prácticamente desde los años 50 desarrollándose, que es verdad que en los años 80 tuvo un gran predicamento y que en los últimos ejercicios también pues ha experimentado un notable avance. Y los países que tienen este tipo de armamento son la India, China, Rusia y Estados Unidos, con lo cual al final si hay una amenaza para el pueblo de Estados Unidos, pues también puede haber una amenaza contra Rusia. Cuidado, porque realmente las economías actuales dependen mucho de los satélites, sobre todo en materia de comunicaciones, y puede haber algún tipo de incidente en este sentido, ya no solo porque haya un ataque directo de un país hacia otro, sino porque por cuestiones básicamente astronómicas o incluso climatológicas, una propia tormenta solar podría generar algún tipo de problemas en algunos satélites, y esto pues seguramente se ha utilizado también para justificar acciones bélicas en la Tierra. Recordarás el Foro Económico Mundial, la obsesión que tiene con ese gran apagón. También Joe Biden, a lo largo de su última legislatura, de su legislatura de gobierno, lo ha expresado en alguna ocasión, ya hay un riesgo notable y lo ideal sería que se llegara a algún tipo de acuerdo internacional para que no hubiera este tipo de armamento. Pero claro, si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para el armamento nuclear en la Tierra como para acordar ningún tipo de pacto en el espacio, pues Antonio. Tenemos por otro lado Oriente Medio que centra la atención, lo hemos escuchado también en Borrell, Israel atacando además Sí, gasoductos iraníes, recibiendo además más armamento de Estados Unidos, y Netanyahu, la figura de Netanyahu. Decía este fin de semana Washington Post la necesidad que tenía Biden para las elecciones de noviembre de apoyar a claro, Israel, pero no a Netanyahu, pero no es lo que está claro. haciendo. Es que ese es el gran problema que tiene ahora Estados Unidos. De verdad, la semana pasada con Eva comentábamos que es que le han crecido todos los enanos a Biden en el circo, porque todos seguimos pendientes de que el Tribunal Internacional de Justicia pues, califica de genocidio en Gaza, todos pendientes de ese genocidio. Las fuerzas armadas israelíes están realizando ataques en territorio iraní, que pueden marcar una escalada realmente peligrosa en Oriente Medio. Se han saboteado varias infraestructuras gasistas, hay 2 gasoductos que han sufrido graves explosiones, que según han confirmado varias fuentes al propio New York Times son atentados obra de comandos israelíes, y vemos de nuevo como otro gasoducto es atacado sin que se admita públicamente que se trata de una acción de guerra en este conflicto energético en el que estamos inmersos de lucha por los hidrocarburos. Mientras los políticos nos dicen que debemos abandonarlos para una economía net cero, la verdad es que están todo el día con el cuchillo en los dientes y a navajazos pues para conseguir evidentemente los hidrocarburos, porque las 2/3 partes de la energía primaria mundial tiene como origen esos hidrocarburos. En este caso, los gasoductos atacados unen yacimientos del sur de Irán con los principales centros y regiones de consumo del país, pueden afectar a las exportaciones que realiza Turquía, y luego, como en el caso del sabotaje Nord Stream, es casi imposible que un actor no estatal tenga capacidad de llevar a cabo este tipo de ataques, ¿no? Es un ataque encubierto. Lamentablemente, esta es otra de las características de las guerras actuales. Estamos ya acostumbrados en este mundo, las guerras se realizan de forma soterrada y nadie analiza nada, ¿no? Y mientras tanto, la Casa Blanca, como dices, cada día es más consciente de la factura electoral que le puede pasar al Partido Demócrata, la actuación del gobierno de Israel en Gaza, y sobre todo, y a mí es lo que me parece más relevante, y lo que se está poniendo aquí de manifiesto, es la constatación de que el lobby judío pro Netanyahu es tan importante en Estados Unidos que ni siquiera el gobierno norteamericano puede pararle los pies a su aliado. Habría que determinar quién es aliado y quién es súbdito,
al cual le sigue vendiendo armas por la puerta trasera, acaba de producirse otro envío de armamento, mientras que por la delantera le pide que reduzca la presión sobre los civiles. La pasada semana Biden y Netanyahu mantuvieron una conversación telefónica de 40 minutos que se produce después de que finalizara esa última ronda de conversaciones sobre posible tregua en Egipto entre funcionarios israelíes, egipcios, catarís y estadounidenses. Jamás a principios de este mes, que es algo que tampoco se está diciendo, respondió a una propuesta egipcia de intercambio de prisioneros y de acuerdo de tregua exigiendo el fin total de la guerra, la retirada de tropas israelíes y el fin del bloqueo en Gaza. Jamás estaría dispuesto a mantener esa oferta, pero como comentabas antes, ahora el objetivo está en Rafah, van a entrar a fuego en Rafah, y al final lo que tenemos que pensar y lo que nos tenemos que dar cuenta es que, aunque se analice esto desde un punto de vista geopolítico puro y duro de los intereses de Israel, de Estados Unidos, de Hamás, del propio mundo árabe, aquí lo importante es tan grave como inquietante, y es que Netanyahu quiere aprovechar esta oportunidad para alejar de él las múltiples causas judiciales que tiene abiertas por corrupción en su propio país, promover los sueños imperialistas energéticos de Ben Gurión, que es algo que tú también has comentado y que hemos analizado aquí en este programa con aquel famoso mapa, ¿verdad?, para intentar llevar parte del gas de la franja de Gaza incluso al centro de Europa, controlando esos yacimientos importantes, y para eso necesita mantener al país en un estado de guerra permanente. Por eso es tan difícil a la Casa Blanca pararle los pies, porque los incentivos perversos que tiene el gobierno israelí, el ejecutivo israelí, para mantener la tensión son muy poderosos. Y esto, evidentemente, es un problema para los intereses electorales de Joe Biden o de quien se presente, porque veremos si finalmente Joe Biden se presenta a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El otro punto fundamental viene de la economía, ¿no? Alemania y más Alemania, nos están diciendo además no va a caer en recesión en 2024. Ya hay análisis que dicen que no hay quien le evite la recesión en el conjunto del año. ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que se esconde detrás de la economía alemana? Bueno, en los últimos días se está mencionando mucho, ¿no? Esto de que Alemania ha logrado superar a Japón y que es la tercera economía del planeta, ¿no? Está la gente diciendo, pero bueno, no nos estabais diciendo que Alemania va muy mal. A algunos les puede parecer que esto no es compatible con el hecho de que el país germano esté sufriendo crisis económica, con un terremoto industrial que amenaza con acabar con la potencia de la locomotora de Europa, y se preguntan cómo es posible. Pues es por las divisas. Es por las divisas fundamentalmente. Y esto, claro, no se explica, ¿no? Cuando se habla de tipo de interés, cuando se habla de política monetaria, parece que es algún tipo de estructura de pensamiento un poco extraña, ¿no? Algunos dirían que incluso rodeando el chamanismo, pero es realmente lo importante porque es aquí donde se explica esto. La divergencia de las políticas monetarias de la zona euro y de Japón impacta directamente sus divisas y por ende en el tamaño de sus economías, cuando se denominan en dólares, que es como se realiza este listado, este ranking de las mayores economías del mundo. Entonces, una economía puede obtener buenos resultados frente a otras si su divisa se comporta mejor en términos relativos, frente al dólar. Esto, junto al estancamiento inherente que vive la economía de Japón, catapulta a Alemania hasta la tercera posición del PIB global, que es algo que ya nos anunció el Fondo Monetario Internacional hace unos meses. El motivo no es que Alemania crezca más que Japón, sino que el euro se comporta mejor que el yen, divisa japonesa que está viviendo su viacrucis particular desde hace muchos años, sobre todo en los últimos dos, que preocupa mucho al Tesoro de Estados Unidos porque ve cómo el gobierno japonés se ha obligado a vender deuda norteamericana y dólares que tienen sus reservas para evitar el hundimiento de su divisa ante su incapacidad para hacer lo que debería hacer según los cánones monetarios, que es subir tipos de interés. Pero claro, si Japón sube tipo de interés, entonces toda la economía del país se derrumba porque Japón tiene una deuda pública del 260% del Producto Interior Bruto. Esto sería aproximadamente unos 6 veces más del límite que establece el Pacto de Estabilidad Europeo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, normalmente se dice, sobre todo de determinados ámbitos neokeynesianos y defensores de la teoría monetaria moderna, que este elevado nivel de deuda no es un problema porque el 90% de los acreedores son nacionales, japoneses. Pero esto es una visión torticera de la realidad, porque tener la deuda en manos nacionales implica que la tienen tus bancos. Estás en una crisis bancaria permanente. Y es verdad que puedes alejar un poco el temor a injerencias extranjeras, pero es una espada de Damocles que mantiene en vilo constante al sector financiero, no solo de Japón, sino también de Estados Unidos por la cuestión que comentaba antes, ¿no? Respecto a Alemania, ahora mismo el gobierno acaba de rebajar las previsiones económicas para 2024. Fíjate, en octubre decía que la economía alemana en 2024 iba a crecer un 1,3 y ahora dicen que va a crecer un 0,2. La distancia es abismal, en 3 meses. En estos momentos lo único que puede salvar a la economía germana, y esta es la gran clave aquí, lo único que puede salvar a la economía germana de otro año de recesión es una bajada agresiva de tipo de interés del Banco Central Europeo y el mantenimiento de los programas de compra de deuda del Banco Central, que en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, no solo benefició a los países del sur de la eurozona y sigue beneficiando. Alemania ha estado disfrutando de tipos de interés negativos durante mucho tiempo. Esto ha ayudado al país a conseguir superávits fiscales, no solo
porque ellos podían hacer frente a unos menores costes de intereses, sino porque los países que les comprábamos los productos teníamos munición monetaria adicional. Entonces el problema es que ahora Alemania desea aumentar esa deuda para potenciar su maltrecha economía, el Constitucional no le deja asignar fondos de la lucha contra el COVID para rescatar a la industria, no le queda otra que bajar tipos de interés y mantener barra libre del Banco Central. El problema es que esto seguirá presionando al alza sobre los precios, amenaza con hacer que la inflación sea endémica, y esta es la consecuencia de vivir en un sistema monetario y financiero que está edificado sobre el gran fraude global, el del dinero deuda, el de la creación de dinero de la nada sin base a ahorro real para mantener el crecimiento de las bolsas, el endeudamiento de los tesoros, y nos decían, no nos preocupemos porque esto no va a generar inflación. Bueno, pues ahora tenemos los dos mundos, ¿no? La recesión, el abismo, los tipos altos y la inflación. Bueno, pues ahora precisamente es cuando no se puede solventar, José Antonio. Un último punto, ¿qué está pasando en Naturgy, en ese consejo de administración? Buah. Menudo culebrón ahí también, ¿eh? La eléctrica española vuelve a protagonizar culebrón corporativo. Parecía que las aguas se habían calmado con el pacto alcanzado entre los mayores accionistas para cerrar la pelea. Y el fondo, bueno, recordemos, ahí están el fondo británico CVC, Capital Partners, el australiano IFM, la fundación bancaria La Caixa. Antes estaba Global Infrastructure Partners, que es un fondo de inversión de Estados Unidos, pero le ha comprado la participación BlackRock. Y ahora ya pues sí que la hemos liado, ¿no? El Consejo de Administración de la empresa presidida por Francisco Reynés, la verdad es que en estos momentos podría protagonizar un episodio de la serie Juego de Tronos. Yo no sé quién serían los Lannister, también te lo digo, ¿eh? Aquí cada uno está moviendo sus piezas, están tejiendo alianzas para controlar una empresa que, no olvidemos, es clave para el suministro del gas argelino a España, porque gestiona el gasoducto de Medgaz junto precisamente a BlackRock y la argelina Sonatrach, que es una infraestructura vital para la seguridad energética española, a pesar de las afrentas del gobierno de Sánchez al país argelino con esas cesiones al régimen de Marruecos, cesiones continuas. Reynés ha intentado hasta ahora mantener a raya los fondos de inversión entregándole dinero vía dividendo, fundamentalmente, pero aquí lo que se dirime no es una cuestión estrictamente financiera, sino también de poder y con implicaciones geopolíticas. En este contexto, mientras el Palacio de la Moncloa juega al gato y el ratón con BlackRock, intentando hacer ver a la opinión pública que va a vigilar su entrada en Naturgy, por ser una empresa estratégica, en realidad son los británicos de CVC los que están presionando ahora para que Reynés ceda una parcela de poder, nombre un consejero delegado, que es esa vieja aspiración de los fondos, que son conscientes de que el directivo español es al fin y al cabo un hombre del imperio Caixa, que siempre defenderá los intereses de quienes le pusieron en el cargo, una Criteria Caixa que acaba de cambiar también a su primer directivo con la llegada de Ángel Simón, y la sombra alargada de un Isidro Fainé que sigue gobernando la sombra desde las Torres Negras de la Caixa y que ve cómo el gobierno de Sánchez se ha metido dentro del accionariado de su banco gracias a esa compra / cesión de Bankia, y que es consciente de que el banco puede formar parte de la ola de fusiones que queda por realizar en Europa, porque de eso tampoco se está hablando y es muy importante. No olvidemos que el Banco Central Europeo quiere que existan solo 4 o 5 grandes bancos en Europa, en la eurozona. ¿Y para qué? Para este nuevo mundo monetario y financiero de las divisas digitales de banca central, donde la banca comercial pierde su esencia. Con el euro digital la banca comercial ya no es necesaria, entonces la van a reconvertir. Podrían acabar directamente con ella, pero no lo van a hacer. Necesitan a los músicos de la orquesta. La batuta la llevará el Banco Central, los músicos de la orquesta serán los banqueros, pero ahora no hacen falta tantos banqueros, solo unos pocos y además más controlables. Este culebrón tiene todos los ingredientes para convertirse en una serie de televisión. Sería hasta divertido si estuviera en juego el futuro, si no estuviera en juego el futuro del sistema energético y bancario español. Sería incluso hasta entretenido, ¿no? Bueno, pues hay que ver, ¿no?, lo que sucede en muchas empresas. Luego nos dicen que es el mercado libre, ¿verdad?, lo que impera. Pues realmente el mercado libre brilla por su ausencia, José Antonio. Gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día, buena semana, buen negocio. Igualmente, un abrazo, José. 10:15 de la mañana está aquí este tiempo de Business Connection esta noche.